Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la sesión clínico-patológica del mes de octubre. Y para la agenda del día de hoy tenemos el caso clínico, la revisión de patología y la revisión bibliográfica. Ok. Entonces, en los datos generales tenemos a un paciente masculino de 78 años de edad, caucásico, originario y residente de Santa Bárbara, Suchitepeques, evangélico, viudo. De profesión era piloto de camiones, se encuentra jubilado. Y como antecedente médico, pues solo presentaba hipertensión arterial diagnosticada hace 2 años. Tratamiento lo tenía con Ramipril 5 miligramos cada 24 horas y el paciente además tenía hipoacusia severa bilateral desde hacía 2 años, pero no había sido diagnosticado por un médico como tal. Entonces, en la historia del paciente, pues el 27 de agosto del 2020 ingresa al Hospital General de Enfermedades con la historia de que hace 8 meses él inició con una masa en el cuello de 5 centímetros. El paciente pues no le prestó importancia hasta que esta fue muy sintomática, le causaba molestias, por lo cual decidió consultar. Al examen físico, pues el paciente lucía crónicamente enfermo y la masa pues medía aproximadamente 15 centímetros de diámetro. El paciente fue referido del hospital de Mazatenango. Ingresó a UCIA por retención de azoados. Lo consideraron causa renal y posrenal. Ellos al principio consideraban que el paciente pues estaba cursando con un linfoma porque fue enviado con esa impresión clínica desde Mazatenango y consideraban que el paciente tenía, eh, que el paciente estaba cursando con un síndrome de lisis tumoral. Aparte de esto, el paciente pues también tenía globo vesical cuando ingresó y entonces se considera que fue tanto renal como posrenal. Se repitió la biopsia en el tiempo en el que el paciente estuvo a UCIA. El paciente pues mejoró la función renal, por lo que fue eh, trasladado de UCIA a hematología, porque se seguía considerando en ese momento que el paciente pues cursaba con un linfoma. Como se repitió la biopsia por Trucut, entonces la biopsia revela que se trata de un tumor de células de Merkel, por lo que es trasladado a cargo de oncología médica. Entonces se le realizan tomografías de estadiaje que evidencian una masa submandilar de 7.3 por 7.2 y una masa con multiinfartos en la base del cuello derecho que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces este es el paciente. Como pueden ver, es un paciente de piel clara, caucásico, con una masa que mide aproximadamente 15 centímetros de manera longitudinal por 7 centímetros de manera horizontal, que se encuentra, como muy bien lo describen, retromandibular. Y ahorita vamos a ver las imágenes. Ok, entonces empezamos con una tomografía de tórax. ¿Por qué? Porque pues al ser un carcinoma de Merkel, eh, en los lugares donde más presenta metástasis es en los pulmones. Entonces, esta es una tomografía de tórax, este es un corte coronal y se puede observar que el paciente pues tiene una eventración diafragmática derecha como principal. Y ahora vamos a ver lo que son las imágenes. Esta es la tomografía cerebral y aquí podemos ver los cortes, estos son cortes axiales y vemos que presenta una masa retrosubmandilar con extensión parafaringea. La masa es de apariencia sólida, que mide 7.3 por 7.2 centímetros de diámetro. Esta desplaza el músculo macetérico derecho. Esta es la masa. Esta es la derecha y la izquierda. Disculpen que lo mencione. Y eh, esta se extiende a tejidos blandos,
Ahorita vamos a, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos las vértebras y dice que esta masa que tenemos aquí se extiende a tejidos blandos paravertebrales hasta el nivel de C6, que podemos ver que está por aquí. Entonces, menciona que esta masa pues posiblemente se extienda a paratiroides, la infiltre, y, pero que no hay destrucción ósea. Esto es sumamente importante. Entonces, y aquí pues tenemos la tomografía de tórax, donde vemos cómo continúa la masa. Entonces, el paciente pues tiene adenopatías extensas, supra, lo que es esto, supra e infraclaviculares en la base del cuello derecho, que son las que tienen pues múltiples infartos. Entonces, el paciente pues en este momento no tiene metástasis y pero sí la masa mide más de 15 centímetros. Entonces, en la patología, eh, no sé si el doctor ya se conectó, si no yo continúo. Es que no puedo ver. Bueno, continuemos. Sí, ya está el doctor Mauricio. Doctor ¿Sí? Mauricio. Sí, muy buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Lo que observamos acá es una neoplasia que infiltra de manera fusa. Son células pequeñas. Pasemos a la siguiente. Claro. Aquí a mayor detalle vemos que son células, la mayoría de ellas redondas, con una cromatina fina. Y tiene áreas de necrosis. La siguiente, por favor. Ellas son positivas para citoqueratina E1, E3. Si ustedes pueden observar, en el fondo se ve que la tinción es paranuclear, hace como puntos a los lados del núcleo de cada uno de ellos. La siguiente. Esta es tinción de sinaptofisina, la cual es francamente positiva. La siguiente. Esta también es tinción de cromogranina positiva. La siguiente, por favor. CK20, igual, si ustedes pueden ver, tiene una tinción que puede verse al lado de cada núcleo, el cual se ve un punto paranuclear de este color café oro. La neoplasia, el carcinoma de células de Merkel, casi siempre tiene este patrón de inmunohistoquímica con citoqueratina E1, E3 y con CK20 hace una tinción de punto paranuclear y esa es su característica que nos ayuda a poder hacer el diagnóstico, aparte de que es sinaptofisina y cromogranina. También se realizaron en este caso otros estudios, se hizo S100, se hizo para descartar linfoma, porque al verlo por primera vez nos confundió, pensamos que era linfoma, lo hicimos para linfoma, y esta última fotografía vemos que tiene X67 alto, alrededor de un 60%, 60-70. Doctor, si le permite, Pues es un carcinoma de células de Merkel. doctor, Sí, doctor Rix. pero es para el doctor Silvestre, para que nos diga en qué ve en el CAI 67. El Ki67 o Ki67 lo que vemos es el índice de proliferación. Casi siempre nos ayuda para medir la agresividad del tumor. Y en este caso, pues lo que Pero vemos acá es que es muy agresivo. ¿cómo lo mides? ¿Cómo se sabe en esta imagen que es alto? Uno lo puede, casi siempre uno como patólogo lo debe ver a simple vista.
uno, pues con el pasar del tiempo, uno hace revisiones así a simple vista y calcula los porcentajes, es a través de porcentajes de 0 a 100. Entonces, en el Ki-67 uno cuenta las células intensas, pero también las pálidas. Y en este caso, pues, y se hace un promedio también, no solo en esta área, sino en todas las áreas. En Ok. este caso, pues, para mí es un 60, un 70%. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. De nada, para servirle. Entonces, muy agradecida, doctor. Entonces, el diagnóstico del paciente es un carcinoma de células de Merkel. Entonces, en el estadiaje del paciente, pues es un T4. ¿Por qué? Porque el tumor mide más de 5 centímetros, que sería un T3, pero invade, menciona que si el tumor invade lo que es músculo, fascia o hueso, ya se considera como un T4. Y es N1 porque vimos la adenopatía franca en la tomografía y un M0 porque no se encontraron metástasis. Entonces, el paciente le corresponde una etapa clínica 3. Muy bien. Entonces, ahora hablando propiamente de lo que es la revisión bibliográfica. Entonces, en el contenido vamos a hablar de lo que son generalidades, epidemiología, histogénesis, patogénesis, diagnóstico y tratamiento. Entonces, solo como para aprovechar el fondo, este también es un carcinoma de Merkel. Entonces, en lo que son las generalidades, vamos a tener este mnemotécnico AEIOU. Entonces, son criterios. Entonces, pues las lesiones son asintomáticas, crecen extremadamente rápido. Menciona que al momento del diagnóstico, pues lesiones grandes como esta crecieron sumamente rápido en menos de 3 meses. Se da mucho en pacientes inmunosupresos. La O es porque se da por arriba de los 50 años y la U de exposición a luz ultravioleta. Entonces, tenemos pues esta imagen aquí de este paciente. Entonces, los puntos rojos son donde se encuentran las lesiones, la mayoría de lesiones primarias. Como pueden ver, muchas se encuentran en lo que es cabeza y cuello. Y lo que está en tono naranja es porque estos son los lugares donde más hay exposición al sol. Si recordamos, nuestro paciente era un piloto y era caucásico. Entonces, esto tiene como, sí va muy relacionado. Entonces, pues en la clínica son nódulos rojos o violáceos, como este que se encuentra aquí, y lo importante es que son asintomáticos y de rápido crecimiento. Bueno, ahora hablando sobre lo que es la epidemiología. Entonces, hablando sobre lo que es la epidemiología, es un cáncer sumamente raro. Hay 0.7 casos por cada 100,000 personas, pero en Australia hay, donde es el lugar que más casos hay 1.6 personas por cada 100,000 habitantes afectadas por el carcinoma de Merkel. Esto está sumamente asociado a la luz ultravioleta, por lo cual hay más personas afectadas en el Ecuador y el 90% de los pacientes son mayores de 50 años. Se da mucho en pacientes inmunosupresos y no se han reportado casos en menores de 40 años. Al momento del diagnóstico, del 26 al 36% de los pacientes ya tienen una afectación ganglionar y un 6 al 16% ya tienen una enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que crece rápido y hace metástasis rápido. La supervivencia global a 5 años tiene unos rangos del 41 al 77%.
Ok, entonces ahora hablando sobre lo que es la histogénesis, esto es un tema de controversia. Bueno, ¿por qué? Entonces, este se llama carcinoma de Merkel, o sea, o merkeloma. ¿Por qué? Porque ultraestructuralmente y fenotípicamente se parece mucho a las células de Merkel, que son células neuroendocrinas y que están asociadas a la sensibilidad y a la presión. Aparte de, bueno, entonces, según la literatura, lo que se evidencia es que hay dos tipos, que más adelante tengo una diapositiva sobre ello. Hay dos tipos de carcinoma de Merkel. Uno que se encuentra asociado al poliomavirus de la célula de Merkel y el que se encuentra asociado a los rayos ultravioleta. Entonces, ahora hablando sobre lo que realmente es el origen del carcinoma de Merkel, entonces se considera que no es realmente la célula de Merkel la que es infectada por el poliomavirus, sino que son células madre de linaje epidérmico que se encuentran más arriba de lo que es la célula de Merkel. Bueno, entonces, solo para leer esta frase que me gustó mucho, la identificación del tipo de célula del que surge una neoplasia tiene implicaciones para determinar los mecanismos de iniciación del tumor, el modelado experimental y posiblemente descubrir susceptibilidades terapéuticas. Entonces, hablando sobre lo que es la patogénesis, vamos a empezar. Bueno, entonces aquí esto es propiamente el poliomavirus. Entonces, el poliomavirus es un virus de ADN bicatenario eh, circular y tenemos lo que es la región temprana aquí en azul, que lo que va a expresar es el antígeno T. Tenemos una región no codificante y tenemos una región tardía, que lo que va a producir son genes para la cápside viral. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte B, entonces tenemos como desglosada lo que es la región temprana. Entonces, esto es como bien interesante porque lo que hace es que por medio, tiene varias transcripciones por medio del empalme alternativo. Entonces viene y puede producir lo que es el antígeno largo, el antígeno T corto o pequeño, y que es, los microARNs. Entonces, hablando sobre lo que es eh, la región única, que es la MUR, esta se va a unir al retinoblastoma, a la proteína asociada al retinoblastoma. Entonces, esta es la forma en la que trabaja eh, este virus, este poliomavirus. Entonces, porque esto se integra al ADN de la célula. Entonces, al unirse a la proteína del retinoblastoma, inhibe la proteína RB y entonces hace que haya una progresión del ciclo celular. Y también es importante ver que esta parte de aquí es la helicasa. Esto es sumamente importante porque es un medidor crítico de la replicación viral, pero tiene mutaciones truncales. Entonces, lo que va a hacer es que va a promover de manera acelerada lo que es el ciclo celular. Y por último, tenemos el antígeno T pequeño. Entonces, el antígeno T pequeño, lo importante de este antígeno T pequeño es que recluta lo que es a LMIC. Entonces, esto de LMIC lo que va a hacer es que va a cambiar la expresión génica. Y entonces, eso es como lo importante, lo más importante de esto.
Entonces, aquí tenemos, como les mencionaba, las posibles células de origen que consideramos que son células madre de linaje epidermoide. Entonces, y lo que tenemos aquí es en esta vía que es por la vía de mutación por luz ultravioleta. Entonces tenemos una alta carga mutacional. Entonces, y lo que hace es expresar neoantigenes. Y hay una inactivación de los genes supresores de tumores como es P53 y el RB1. En cambio, en esta vía, que es por la del poliomavirus, hay una integración, que es lo que ya explicamos anteriormente, una integración al ADN del poliomavirus y una truncación de la helicasa que ya habíamos comentado. Entonces tiene una mutación, una poca mutación, y la expresión va a tener expresión de producto proteico viral. Entonces, y por último, para terminar lo que es lo de la patogénesis, entonces tenemos aquí una célula CD8, una célula presentadora de antígenos y esta célula del carcinoma de Merkel. Entonces aquí lo que tenemos es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ahí puede producirse un silenciamiento epigenético para que no haya una presentación de los antígenos de producto proteico viral, ya sea si es poliomavirus positivo o de nuevos antígenos, si es por mutación, si es poliomavirus negativo. Y también está descrito que esta célula de carcinoma de Merkel puede venir y cambiar o expresar a la baja CD200 y CD47 eh, para no presentarse con la célula presentadora de antígenos. Ok, bueno, entonces ahora hablando del diagnóstico, pues ya sabemos que el doctor pues muy amablemente nos explicó, pero voy a platicarles un poquito de cómo se hace el diagnóstico porque esto es como bien importante. Entonces, lo que tenemos aquí es la citoqueratina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que pasa es que este carcinoma de Merkel es un cáncer neuroendocrino de piel. Entonces, tenemos que tener dos tipos. Tenemos que tener marcadores neuroendocrinos, como es la cromogranina y la sinaptofisina. Y tenemos que tener marcadores epiteliales, como es la citoqueratina y el CKD20. Bueno, entonces, las citoqueratinas pues se encuentran en los epitelios, eso ya lo sabemos muy bien. Y el CDK20 lo que va a evidenciar es una tinción paranuclear. Si ustedes pueden ver, tenemos una tinción todo lo cafecito alrededor de los núcleos. Aquí está esta flecha evidenciándolo. Esta citoqueratina también está alrededor del núcleo. Y eh, entonces esto nos evidencia que son tumores epiteliales. Y luego tenemos lo que es la sinaptofisina. Entonces, esas son la sinaptofisina. Son proteínas presentes en los gránulos neurosecretores. ¿Por qué? Porque, pues, como es neuroendocrino, entonces, pues tiene gránulos neurosecretores y la cromogranina, pues también es un marcador neuroendocrino. Entonces, si nosotros tenemos cromogranina y sinaptofisina y CDK20 positivo, o sea, menciona que esto es pues indiferenciable de lo que sería un carcinoma de células pequeñas de pulmón. Entonces, por eso es que se hace TTF1. Entonces, ¿por qué? Porque el TTF1 se encuentra positivo en el carcinoma de células pequeñas, pero no se va a encontrar positivo
en lo que es un carcinoma de Merkel. Entonces, este es un tejido embrionario que se encuentra solo en pulmón y en tiroides. Ok, bueno. Entonces, ahora pues ya va hablando de lo que es el tratamiento de enfermedad localizada. Vamos a dividir el tratamiento en enfermedad localizada, regional y diseminada. Entonces, en la enfermedad localizada, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Eh, lo que se necesita es hacer una buena cirugía con márgenes libres de 1 a 2 centímetros. Eso es lo que recomienda la NCCN. Y eh, eh, también siempre se debe de hacer lo que es el ganglio centinela. ¿Por qué? Porque este se debe de evaluar que no esté positivo para células de carcinoma de Merkel. Entonces, el realizar radioterapia tanto a lo que es el área donde se encontraba el carcinoma, eh, puede dejarse al paciente en observación sí y solo si es un paciente que tiene una lesión menor de 1 centímetro y se consiguieron márgenes libres de 2 centímetros. Entonces, estos pacientes pues pueden quedarse en observación. Ahora, si son pacientes con factores de riesgo, como lo que son pacientes inmunosupresos, dígase pacientes con VIH, linfomas, entonces este tipo de pacientes, aunque las lesiones sean menores de 1 centímetro, pues sí deben de ir a radioterapia. Entonces, hablando lo que son los principios de radioterapia, entonces las dosis recomendadas para los márgenes libres son de 50 a 56 grays. La dosis o la fracción es de 2 grays. Para márgenes microscópicos positivos, pues es de 56 a 60 grays. Para márgenes francamente positivos, son de 60 a 66 grays. Y para el bacinete donde se encontraba el ganglio centinela, si este se encuentra positivo, es una dosis de 50 a 56 grays. Entonces, para la enfermedad regional, hablándose propiamente, esto sería hablando de que tengan ganglios positivos, pues el tratamiento eh, que se recomienda en la NCCN es primero que nada la cirugía. Este tipo de cirugía, pues me llamó bastante la atención en la cirugía de Mohs. Entonces, menciona que este tipo de cirugía van quitando capa por capa y la van evaluando bajo el microscopio hasta que no evidencian células malignas. Entonces, hasta ese momento dejan de reseccionar eh, el tejido. Entonces, lo que se recomienda pues es radioterapia, que ya vimos las pautas de radioterapia, las dosis recomendadas, pembrolizumab y en algunos casos seleccionados donde no se puede administrar pembrolizumab, eh, se puede administrar lo que sería topósido con cisplatino. Entonces, vamos a ver este estudio, que es el rol de la terapia adyuvante en el manejo del carcinoma de Merkel en pacientes que lo presentaron en cabeza y cuello. Es un estudio de 4.815 pacientes. Entonces, de estos 4.815 pacientes, eh, el 92% tuvo una cirugía, pues digamos lo normal o común, y un 8% presentó esta cirugía de Mohs, razón por la cual pues la describimos con anterioridad. Entonces, esta es una gráfica de Kaplan-Meier. Entonces, aquí lo que se quiere evidenciar, estos eran pacientes que tenían una enfermedad pues ya avanzada y aquí tenemos a los 5 años la supervivencia. Entonces, para los pacientes que tuvieron cirugía sola, a los 5 años el 38%, la media, el 38% estaban vivos. Para los pacientes
que recibieron lo que fue cirugía más radioterapia, un 42% se encontraban vivos. Y para los pacientes que recibieron quimioradioterapia más cirugía, que sería esta línea como gris que tenemos aquí, un 47% se encontraban vivos a los 5 años. Ahora, para los pacientes que recibieron lo que fue cirugía con quimioterapia sola, pues se encontró que la media se encontraba viva solo el 28% a los 5 años. Entonces, se considera que la quimioterapia realmente sola, sin radioterapia, pues no tiene la mejor respuesta. Y aquí vamos a ver otra de las tablas. Entonces, esta tabla es sobre los factores que se encontraron asociados a una supervivencia, a un decrecimiento en la supervivencia global. Entonces, la referencia de la cirugía sola, que es 1. Entonces, la cirugía más radioterapia tuvo un hazard ratio de 0.8, lo que significa que tiene un 20% de más probabilidad que la cirugía sola de supervivencia. La cirugía con quimioradioterapia tuvo un hazard ratio de 0.62, lo que nos dice que tiene un 38% más que la cirugía sola de supervivencia global. Y ahora lo que fue la cirugía más quimioterapia tiene un hazard ratio de 1.74, lo que nos indica que tiene un 74% más chance de que la persona pues pueda fallecer que una persona que fue llevada solo a cirugía. Entonces, y luego en esta tabla número 3 tenemos aquí un análisis donde se vio que la quimiorradiación, obviamente con cirugía, porque todos estos pacientes estaban operados, versus la terapia de radiación con cirugía, fue mucho mejor. Entonces, aquellos pacientes que tuvieron márgenes positivos les fue mucho mejor que les dieran quimiorradioterapia con una P significativa de 0.03. Aquellos pacientes que tuvieron tumores mayores a 3 centímetros con una P significativa de 0.02 y los pacientes masculinos con una P significativa de 0.02. Entonces, luego tenemos lo que es la enfermedad diseminada o dígase bien metastásica. Y entonces aquí tenemos, puede utilizarse el etopósido con el cisplatino o bien podemos utilizar lo que es inmunoterapia, que puede ser avelumab, pembrolizumab o lo que es nivolumab. Entonces ahora vamos a presentar lo que son los estudios. Este estudio pues lo traje porque pues la verdad es que no siempre tenemos la oportunidad de tener inmunoterapia en nuestros países. Entonces, este es el rol de la quimiorradiación en pacientes con carcinoma de Merkel. Entonces, estos fueron 26 pacientes. De estos 26 pacientes, pues 18 tuvieron una respuesta objetiva, que lo que corresponde es a un 69%, y el 41% pues tuvo una respuesta completa. Pero el problema vamos a tratar de explicar aquí un poquito. Entonces, este régimen es ciclofosfamida, metrotexate y 5-fluoracilo. Aquí describen el número de pacientes que lo recibieron, ya que fueron 26, es un estudio pequeño. Esta es la mediana de cursos que recibieron, que fue de 1 a 6. CR significa respuesta completa. Entonces menciona que 6 de 10 tuvieron una respuesta completa, que correspondería al 60%. Esto es en meses. La duración de la respuesta fue 20 meses. Y la mediana de la supervivencia fue de 34 meses.
pero haciendo lo que es pues un análisis de todo el estudio, pues lo que ellos mencionan que la duración fue de 6 meses para los pacientes con rangos de 1 a 71 meses. O sea, la respuesta pues no es duradera y pues si se dan cuenta, solo el 69% de los pacientes van a responder. Y lo otro que también comentaban es que mientras más líneas de quimioterapia se les dé al paciente, menos van a responder. Y lo que utilizaron aquí, pues son líneas, como ellos consideran que es como es un cáncer, es un carcinoma neuroendocrino y no hay establecido, no hay una quimioterapia establecida o aprobada para el carcinoma de Merkel. Entonces ellos lo tomaron como que fuera un cáncer de células pequeñas de pulmón y esos fueron los regímenes que utilizaron. Este es un estudio pues ya viejito de 1997. Ok, ahora este estudio es como sumamente importante. Este es el estudio Javelin eh, 200. Entonces, este estudio es sobre la eficacia de Avelumab eh, en pacientes previamente tratados con carcinoma de Merkel después de un año de seguimiento. Entonces, ¿por qué este estudio es importante? Bueno, porque Avelumab es el único medicamento aprobado por la FDA para el carcinoma de Merkel en enfermedad metastásica. Aparte de esto, este es el estudio con el cual lo autorizaron y refieren que pues se apresuraron a autorizarlo por la respuesta que tuvo. Entonces, estos son pacientes, fueron 88 pacientes en una etapa clínica 4, que ya habían recibido una primera línea, segunda línea y hasta tercera línea. Entonces, se le administraron 10 miligramos por kilo de Avelumab cada 2 semanas. Entonces, bueno, pues es para explicar lo que es la tabla. Entonces, tenemos aquí el seguimiento a los 6 meses y al año. ORR, que es la tasa de respuesta objetiva. Entonces, tenemos una tasa de respuesta objetiva del 31% para los 6 meses y para el año del 33%. Entonces, la verdad, pues se pudiera escuchar como que es poquito, un 31% o un 33%, pero recordemos que son pacientes con enfermedad ya metastásica que ya recibieron algunos hasta 3 líneas de tratamiento. Bueno, entonces aquí, pues en CR es respuesta completa. Aquí habían, a los 6 meses, pues habían respondido el 8%, 9 pacientes que luego vinieron y pudieron, o sea, esto se convirtió a mayor, a un, ¿cómo les dijera? Más pacientes alrededor del año habían tenido una respuesta completa. 10 pacientes. Luego tenemos lo que es una respuesta parcial. 20 pacientes presentaron una respuesta parcial, pero luego este que hace falta aquí es uno de los pacientes que se pasó para acá. Por eso es que miramos como que nos hace falta un paciente. Luego tenemos enfermedad estable, que ese también es un tipo de respuesta, que fueron 9, y pacientes que progresaron, que fueron 32. Entonces, este paciente que se encuentra aquí, pues menciona que al principio pues no lo podían catalogar si había tenido una respuesta completa o no, porque pues no era evaluable por RECIST. Entonces, aquí también estos 18 pacientes pues tampoco fueron evaluables. Y entonces, aquí de los pacientes que habían respondido, la duración fue del 74% al año y la proporción fue del 23% al año. Entonces, aquí tenemos una gráfica en cascada y lo que
Aquí tenemos lo que son nuestros pacientes y tenemos aquí, bueno, entonces para explicarles, tenemos en qué momento hicieron la respuesta completa, que sería el cuadrito verde, en qué momento dejan de administrarle el tratamiento y esta flecha azul lo que significa es que, solo disculpen, se me perdió la... Ok, entonces, y esta flecha azul significa que todavía se encuentran en respuesta. Entonces, tenemos lo que son los 29 pacientes que respondieron y 21 de 29 pacientes, 21 de 29 pacientes, pues aún se encontraban con respuesta la última vez que fueron evaluados al terminar el estudio, incluyendo a 9 pacientes, que serían estos de aquí, a los que ya se les había terminado de dar el tratamiento, pero aún continuaban con la respuesta. Entonces, la duración media, pues no se alcanzó de este estudio. Todavía, pues los pacientes siguen con respuesta, pero lo que se encontró al momento de medirlo fue que la menor duración de respuesta fue de 18 meses y la mayor fue de 23 meses. Ok. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo comparan el avelumab contra otros, contra la quimioterapia. Y podemos ver cómo el avelumab pues continúa con supervivencia libre de progresión en comparación de los otros estudios que utilizaron quimioterapia. Y lo interesante es que aún continúa y que la respuesta pues es duradera. Y en este otro estudio lo que se evidencia es la supervivencia global y pues estos son los meses desde el inicio del tratamiento y que pues aquí pues todavía no habían alcanzado lo que es la media. Bueno, entonces aquí tenemos el otro estudio. Este estudio es sobre el pembrolizumab. Entonces, aquí en lo que vemos es la regresión del tumor y la supervivencia global en pacientes con carcinoma de Merkel avanzado, utilizando pembrolizumab como primera línea. Entonces, pero si se dan cuenta, bueno, entonces aquí lo que tenemos es, esta es la línea cero, y entonces si la barra se encuentra para arriba, es que el paciente progresó, y si se encuentra para abajo, es que el paciente pues tuvo una regresión de lo que es la lesión. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de pacientes que tuvieron una respuesta eh, por RECIST fueron pacientes que son positivos al virus del polioma del carcinoma de Merkel. Y aquí tenemos también lo que es esta otra gráfica, donde nuevamente, pues, si la línea va hacia arriba, es una progresión, y si las líneas, pues, se van hacia abajo, es una disminución en el diámetro medido por RECIST en la lesión target, y tenemos también la duración según el tiempo. Entonces, pues sí, a comparación de lo que de lo que es la quimioterapia, nos damos cuenta que estas son respuestas duraderas. Y aquí tenemos cómo es que van respondiendo las imágenes. Entonces, aquí tenemos una lesión en cuello, igual que nuestro paciente. Este es de una paciente femenina que tenía también lesiones metastásicas en hígado, y como estas a los 3 meses pues fueron disminuyendo de tamaño. Y
Este es otro paciente que también tenía lesiones hepáticas, esto es antes del tratamiento, luego 2 meses después y cuando finalizan el tratamiento, y aquí a los 36 meses donde tiene una respuesta completa. Esto es eh, con lo que es, con lo que es pembrolizumab. Y por último, tenemos este que es sobre nivolumab. Entonces, este es el Checkmate 358. Entonces, aquí utilizaron nivolumab en pacientes con carcinoma de Merkel. Entonces, aquí lo que están pues tratando de hacer es que darles el nivolumab para tratar de hacer como la lesión resecable y también evaluar si después de la administración de nivolumab todavía encuentran pues células de carcinoma de Merkel. Entonces aquí también podemos ver cómo es en esta gráfica de cascada, cómo tuvieron la mayoría de pacientes nuevamente con polioma virus positivo, tuvieron respuesta y en comparación a los que son polioma virus negativo. Entonces, pues aquí lo que se evidenciaba es que sí había una disminución de la lesión y también el hecho de que disminuía la cantidad en la biopsia de células de carcinoma de Merkel. Entonces, en la conclusión que tenemos para el día de hoy es que el uso de inmunoterapia tiene el potencial de tratar enfermedad microscópica que se escapa a la cirugía y la radioterapia, ofreciendo una supervivencia global y supervivencia libre de progresión más largas que las observadas anteriormente con quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y también recordar que, o sea, esta inmunoterapia es en enfermedad eh, localmente avanzada o dígase bien en enfermedad metastásica. ¿Por qué? Porque en la enfermedad local pues no hay indicación de utilizar inmunoterapia. Entonces, eso era lo que traía para el día de hoy.